Espero que ya hayamos resuelto el temita del ingreso. Bien, entonces, les decía, estábamos hablando del percepto que es recibido en las áreas primarias, eh, sigue ese procesamiento de esa información en las áreas secundarias, donde ya no hablamos de percepto, sino de nocia, considerando nocia al reconocimiento de un objeto a través de una modalidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener áreas de corteza sensoperceptiva secundarias dedicadas a nocias auditivas, otras áreas dedicadas a nocias táctiles, etc. Estamos haciendo repaso de la materia anterior, ¿sí? Y también recordar que cuando hablamos de agnosia, hablamos de ausencia de nocia, eh, siempre y cuando no haya trastornos sensoriales primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una agnosia visual, la voy a considerar agnosia visual siempre y cuando no haya ceguera, por ejemplo, ¿sí? O siempre y cuando no esté involucrada el área primaria, ¿sí? Y de disgnosia cuando hay un desarrollo incompleto de la nocia. Y después tenemos las áreas de asociación, que son áreas que pueden integrar distintas nocias, ¿sí? ¿Recuerdan todo esto? Sí, Sí, sí. Bueno, sí, profe. cómo extraño las clases presenciales, porque todo esto uno lo hace participativo, se acuerdan de esto, se acuerdan de lo otro, y bueno, es mucho más ágil. Profe, Eh, las áreas de integración, estamos hablando de la 39 y 40, ¿no? Entre otras. Bueno, pero esas son las más... No, entre otras. Las 5 y 7. 5 y 7 hasta cierto punto. Estamos hablando de áreas de integración de nocias, de diferentes nocias, ¿sí? Ah, ok. Claro, las 5 y las 7 son secundarias, ¿no? Son secundarias también, sí. Una cosa es que integren información y otra cosa es que integren nocias, ¿sí? Información de nocias. Que sería el área terciaria específicamente, ¿no, profe? Exactamente, exactamente. Bien. Cuando estamos hablando de sensación, o sea, información en los receptores, percepto, nocia, cómo esa nocia a su vez se guarda como memoria en otras áreas. Cuando hablamos de sensopercepción y de recuerdo, estamos hablando de fenómenos que no están totalmente dilucidados. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos específicamente, cuando estamos hablando de, sabemos que en esto están involucradas sinapsis, que hay transmisión sináptica a través de neurotransmisores. Sabemos que hay síntesis de proteínas, sabemos que la corteza va procesando esa información, que ya es información en corteza, a través de las distintas áreas que estamos nombrando, y le vamos poniendo nombre a esos diferentes fenómenos, ¿sí? Cuando hablamos del primer nivel de almacenamiento de un ascenso percepción, está mal puesto acá por mí, percepción, el primer nivel de almacenamiento de un ascenso percepción es la nocia, ¿sí? Además de
tenerla en cuenta como reconocimiento a través de una modalidad sensorial. Y a la representación guardada en otras áreas, donde participa también la inscripción de recuerdos, y donde esa información, al ser actualizada, o sea, al ser recordada, puede ser también modificada, la llamamos registro o engrama mnémico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un resumen de estos 3 slides. Un estímulo, por ejemplo, un estímulo táctil sobre la yema del dedo. Hay un receptor que es sensible a ese estímulo y no a otro. Entre el estímulo, en este caso mecánico, y el receptor, se produce lo que se llama transducción, que es la transformación de una señal, en este caso táctil, perdón, de un estímulo, en este caso físico, en una señal táctil, o sea, la transformación de un tipo de señal en otro tipo de señal es lo que se conoce como transducción, ¿sí? Que ocurre a nivel de los receptores. Esa información sensorial es transmitida hacia la médula y el tronco a través del sistema nervioso periférico de manera unidireccional, desde lo distal hacia lo proximal. Esa información se empieza a procesar en tálamo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las funciones del tálamo? Y a partir de ahí pasa a corteza, áreas sensitivas primaria, donde la información se procesa como percepto, áreas sensitivas secundarias, donde se procesa como nocia, y áreas terciarias de asociación de nocias, a partir de las cuales empieza a guardarse como memoria, como engramas, en algunas estructuras límbicas. En todo este recorrido, desde lo biótico, estamos hablando de sinapsis. Ahora, además, cuando hablamos de información procesada en áreas sensitivas primaria, secundaria y terciaria, hablamos de información. Y cuando hablamos de esa información procesada hacia el sistema límbico, hablamos de afecto y experiencia. ¿Está? Perfecto. Esto es como para dar, para ir viendo los distintos niveles de procesamiento y los cambios cualitativos, no solo cuantitativos, que van ocurriendo en el fenómeno sensoperceptivo. Sí. Sí, ¿quién quería? No, quería decir si eso tiene que ver, por ejemplo, con la amígdala, con la memoria emocional, el afecto, ¿no? Donde el afecto se guarda en la amígdala y en el sistema límbico la experiencia, ¿no? En el hipocampo, perdón. Sí, claro, exacto, entre otros, sí. Sí, diversas estructuras involucradas en el circuito de Papez. Entre las principales, amígdala e hipocampo, sí. Bien. De todo esto hablamos cuando hablamos de bases neurofuncionales. Ahora vamos a ver otro concepto que tiene que ver con este tema, que es el concepto de imagen sensoperceptiva. Como somos seres visuales, cuando hablamos de imagen, lo primero que nos
imaginamos a todo esto, es una imagen visual, pero tengamos presente que una imagen puede ser visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa, ¿sí? Estamos hablando de procesamiento sensoperceptivo, ¿sí? Es decir, una representación psíquica de un objeto registrado en la conciencia. Es decir, hablamos cuando ya está en este nivel, ¿sí? Recuerden que en el sistema límbico también participan estructuras corticales, por lo tanto también estamos hablando de fenómenos que empiezan a ser conscientes. ¿Se entiende esto? Porque es importante para entender otros conceptos luego. ¿Se entiende? ¿Me explico con esto? Sí, profe, todo, no, o sea, nada trabaja de manera aislada, ¿no? O sea, Sí, no solo eso, sino que cuando hablamos de imágenes sensoperceptivas, estamos hablando de este nivel. Estamos hablando de engramas, estamos hablando de como estructuras involucradas luego de todo este procesamiento, estamos hablando de estructuras límbicas y estamos hablando de afecto y experiencia. ¿Está? Yo voy despacito porque después vamos nombrando los conceptos, desplegamos y linkeamos distintos conceptos. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo ponemos en juego esto. Por ejemplo, cuando hablamos de imagen sensorial, en general, estamos hablando de una representación de un objeto registrado en la conciencia que tiene que ver con el mundo consensuado, o sea, con lo que solemos decir entorno, realidad externa, en el lenguaje de sentido común. Representaciones que se obtienen a partir de información a través de los sentidos que está elaborada por el sistema nervioso central. O sea, todo lo que vimos hasta ahora, lo que acabamos de resumir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un estímulo es recibido y ocurre todo este procesamiento y transporte y interacción? ¿Sí? Eso es una imagen sensorial y estamos hablando de desde la propiocepción hasta el poder ver la pantalla de esta clase en este momento. ¿Cuáles son las características de una imagen sensorial? La nitidez es una imagen clara, es nítida, tiene fijeza. El objeto se encuentra fuera de los límites del yo, concibiendo al yo desde el punto de vista freudiano. Y la imagen no es influenciable por la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tomo, no sé si me están viendo, me ven, ¿no? Cuando, sí. aparte de ver Sí, 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 profe, se ve. Sí, profe, se ve. Profesor, sí. Buenísimo, yo siento que estoy hablando solo, pero no estoy loco, por lo cual es un pequeño ejercicio. Bueno, si yo tomo este lápiz, ¿sí? En este momento, las yemas de dos de mis dedos están recibiendo información y hay nocias que están comparando, una parte es más aguda que la otra es más roma, ¿sí? Además lo estoy viendo, hay otras nocias, estoy integrando nocias visuales con nocias táctiles, ¿sí? Ahora este lápiz, la imagen de este lápiz es clara, es bien delimitada, no cambia y no es influenciable por mi voluntad. Va a seguir siendo la imagen de ese lápiz. Y el objeto está fuera de los límites de mi yo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos
digamos, en general, como conocimiento de sentido común de lo que es una imagen sensorial. El problema es que pensamos que todas las imágenes son sensoriales y no es así. Por eso, esto no recuerdo ahora si está en el libro como un diagrama, como un cuadro de doble entrada, pero lo que hacemos en este slide y los siguientes es tener en cuenta que hay distintos tipos de imágenes, como vamos a ver, que se clasifican en distintos tipos de acuerdo a sus características, de acuerdo a si están dentro o fuera de los límites del yo, ahora vamos a ver cómo, y de acuerdo a si esas imágenes son influenciables o no por la voluntad. Por ejemplo, si hablamos de una imagen mnémica, estamos hablando de la imagen que yo puedo traer a través de un recuerdo, es decir, de una imagen que ya pasó por todo esto y en algún momento se guardó como engrama y se recupera, se actualiza a partir de lo que está guardado en la memoria. El objeto ya no es este lápiz de la imagen sensorial, que tiene una imagen nítida, fija, clara y distinta, como diría Descartes, ¿sí? El objeto ahora está introyectado como imagen, es un objeto imagen, si vamos a hablar freudianamente, no tiene la misma nitidez que una imagen sensorial, porque tiene que ver con lo que yo recuerdo, ¿sí? Tampoco tiene la misma fijeza y la misma corporeidad que una imagen sensorial. Y es de alguna manera influenciable por la voluntad, porque yo puedo ir reconstruyendo, si quieren a nivel un poco más proyectivo, esa imagen a medida que la voy rememorando. ¿Se entiende la diferencia? Sí, En profe. cuanto a las características de Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok, genial. Una imagen consecutiva es una imagen que tiene que ver con la persistencia de una imagen sensorial una vez que el estímulo finalizó. Por ejemplo, estoy escuchando una canción, terminó la canción, pero yo sigo con esas sensaciones después de haberla escuchado, ¿sí? Y puedo rememorar también. Pero no tiene que ver tanto con la rememoración, sino con la persistencia de información en este nivel. ¿Me explico? Sí. Ahí estamos hablando de imagen consecutiva o post-imagen. ¿Vieron incluso cuando están viendo fijos una imagen y cierran los ojos? ¿Sí? Que tiene menor nitidez que la que tomamos como patrón de comparación, que es la sensorial. Está entre la extrayección y la intrayección y tampoco es influenciable por la voluntad, no la puedo modificar. ¿Sí? Tenemos también la imagen onírica, cuyo origen puede ser un recuerdo o puede ser imaginada, que no tiene nitidez, que es inestable, que es intrapsíquica. Y yo no sé si, digamos, acá sigo la letra del libro, ininfluenciable por la voluntad. Y que tiene que ver también con la imagen con las imágenes que compartimos, que tienen que ver con lo que soñamos, ¿sí? De todas maneras, yo creo que el sueño se reconstruye cuando se recuerda, por eso no sé cuán ininfluenciable por la voluntad es. Una imagen fantástica Perdón, es... profe, Sí,
No entiendo bien la diferencia entre onírica y fantástica, así estoy siguiendo con el libro, y lo estaba leyendo, y como que me parecen bastante similares, porque ambas son producto de la imaginación o de lo fantástico. ¿Cuál es, o sea, dónde radica bien la diferencia? A ver, ambas son influenciables. Una es influenciable y la otra no. A ver, bueno. Sí, acá más que nada de lo que se trata es de el estado de conciencia, ¿sí? En el cual ocurren estas imágenes. Si yo estoy, por ejemplo, imaginando un personaje o dibujando o pintando un cuadro, puedo estar hablando de una imagen fantástica. Si yo estoy recordando algo que soñé, estoy hablando más de una imagen onírica. En cuanto a nitidez, estabilidad, y tienen características que son poco nítidas, poco estables, y ambas son intrapsíquicas, ¿sí? Quizás la fantástica es un poco más influenciable que la onírica por la voluntad, ¿sí? Porque yo le puedo ir agregando a medida que la voy creando. La imagen fantástica tiene que ver más con lo que yo voy creando. ¿Me explico? Claro, ahora sí lo entiendo. Una es más el origen, por ejemplo, como, no sé, rememorar algo, y la otra es algo que yo creo. O sea, ahí no, Sí. no entiendo, como que lo diferencio más. Exacto, exacto, exacto. Por Teniendo eso en una es ininfluenciable y la otra es influenciable. Claro, teniendo en cuenta que siempre creas a partir de registros, ¿sí? Pero la fantástica la vas creando a voluntad, a partir de registros. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Claro, ahora sí, gracias. Profesor, ¿la fantástica sería como una visualización, por ejemplo, o nada que ver? Sí, sí, tal cual. Totalmente, totalmente, absolutamente, sí. Hablando Claro, acá de... en el libro la fantástica dice que también se llama confabulatoria, sí, que también se yo llama imagen confabulatoria, justamente porque es una creación de la imaginación. Sí, sí, yo prefiero llamarla fantástica para evitar ciertos cruces con fenómenos psicopatológicos, ¿sí? Les recomiendo que la registren como fantástica en vuestros engramas némicos, ¿sí? Bien, después tenemos también la imagen eidética, que es una imagen. Cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de representaciones, ¿sí? Si quieren, estamos hablando bastante de la representación cosa freudiana, ¿está? No porque Freud haya trabajado los distintos tipos de imagen, pero se puede hacer cierta homologación, ¿sí? Es una imagen que se construye a partir de un rasgo perceptivo, ¿sí? Tomo algo de información sensoperceptiva y la termino de construir a partir de imágenes némicas, o sea, a partir de engramas ya almacenados. Por lo tanto, tampoco tendrá la nitidez de una imagen sensoperceptiva. Por lo tanto, es tanto extra como intrapsíquica, y por lo tanto también, en parte, es influenciable por la voluntad, porque tomo un rasgo sensoperceptivo y le agrego a partir de engramas. ¿Está? Y tenemos también lo que se conoce como imagen paraidólica, que también es tanto intra como extrapsíquica, que digamos que tiene que ver con, es como si fuera, a mi criterio, y lo digo rápido para que empecemos a comprender ese concepto, como si fuera
integración de imágenes eidéticas, ¿sí? Participa la fantasía, hay una construcción, por lo tanto, la nitidez, la fijeza y la corporeidad son relativas. Y a partir de ciertos rasgos perceptivos, hay una construcción y hay una interpretación. Por ejemplo, el ver ciertas formas en las nubes, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, espérame un segundito, por favor. O por ejemplo, ¿vieron? Por ejemplo, lo que puede ocurrir de alguna manera en un test de Rorschach, ¿sí? Hay ya una interpretación a partir de rasgos sensoperceptivos. Y son a veces influenciables y a veces no por la voluntad. Depende de cuánto yo esté poniendo de voluntad en eso que voy configurando. Había dos personas que querían decir algo. No, yo, profe, pregunté que el último tipo de imagen en el libro no está en las características. Nos manejamos solo con la definición. Lo que no está en el libro y está acá se integra. ¿Sí? Okay. A mí me hizo acordar un poco a la Gestalt, Lo que no esto, está acá y las está en el últimas libro. dos. ¿Cómo? Me hizo acordar un poco a la Gestalt, el tema de la eidética y la pareidólica. Esto Sí, sí. de cerrar las formas, no sé. Sí, la buena forma, la pregnancia, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, claro. Sí. Profe, Trabajan ¿cuál sobre sería un la ejemplo de la eidética? No me queda claro la diferencia entre ni siquiera me sale pronunciarlo, entre la eidética y la paraidólica. Un ejemplo o sea, la de las nubes me quedó claro, pero no la representación cosa, ahí me mareé un poco. Si querés, aprovechando el ejemplo que daba el compañero recién, che, digan sus nombres así cuando están hablando, dale. Perdón, Diego Re fue no, Dale. soy. Gracias, Colegio, Diego. Diego. Claro, nombre y colegio. Esa es una marca de época que pocos entienden, nombre y colegio, ¿eh? Pero bueno. Y no delatemos las edades, no importa. No delatemos, por favor, a mí me lo contaron igual. A mí me lo contaron. Había un programa de televisión que cada uno cuando participaba, un programa de estudiantes. Yo lo vi ayer duró en como Volver, 30 años ese programa. Claro, yo lo vi en Volver también. Sí, Sí, más yo no vale. lo había visto antes, en Volver fue. Por supuesto, más vale. Más vale. Profe, No sé de ¿puedo qué hacer hablan. una pregunta? Espérame un segundito, termino de responder esto. Sí, perdón. Aprovechando el ejemplo que traía Diego de la buena forma de la Gestalt, ¿vieron esa experiencia de la Gestalt que hay un texto donde el renglón está borrado la mitad inferior, por ejemplo, y ustedes pueden leer igual lo que dice, porque van completando? Sí, sí, hay mucho en Facebook de eso. Bueno, si se quiere, ahí hay un procesamiento eidético, ¿sí? Ah, ok, bien, bien. No estoy diciendo que sea una imagen eidética, ¿eh? Estoy Como diciendo que completar la hay forma, digamos. exactamente a partir de un rasgo. ¿Está? Sí, sí, gracias, ahí lo entendí. Ok. O sea, a partir de una idea que tenemos nosotros, por eso estamos hablando siempre de que es subjetivo. A partir de un rasgo perceptivo, de un rasgo sensoperceptivo, y a partir de registros de engramas. De las dos cosas. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, acá tenemos los distintos tipos de Perdón, imágenes. yo le quería terminar de preguntar una cosita sobre esto. Dale, nombre y colegio. Nombre. Vanessa Caramelo. Vale. En las imágenes pareidólicas, ¿sí?
¿cómo la diferencio de una alucinación? Porque yo en lugar de pensar en las... Ahora lo vamos a ver. Porque me imaginé el ejemplo de la bolsa de basura, que creo que es un hombre muerto, no sé, y es una alucinación. Ahora lo vamos a ver y más de lo que te imaginas. Ok. Dale, sí, ahora lo vemos en un ratito, en pocos slides. Justamente por eso están primero estos conceptos, para poder diferenciar bien. ¿Sí? Coming soon. Entonces, tengan presente, para poder tratar estos conceptos, que tenemos un tipo de imagen según características y según si es intra o extrapsíquica o ambas, y según si esa imagen es influenciable o no por la voluntad, tomando como patrón, si se quiere, la imagen sensorial, o sea, la imagen de la información a través de los sentidos. ¿Está? A Sí, partir de este punto de comparación, hablamos de imagen consecutiva, anémica, onírica, fantástica, eidética y paraidólica. ¿Está? Bien. A ver, quiero ver una cosa. Ahí está, sí, está bien. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando también de áreas terciarias que tienen que ver con integración de las nocias, las más conocidas por ustedes, la 39 y la 40? Esas áreas justamente son muy importantes porque tienen que ver con la conformación del yo corporal, por lo tanto, tienen que ver con el yo y el no yo, o sea, lo que es yo y lo que no es yo. O sea, tienen que ver con la información del esquema corporal, que va configurando la autopercepción yoica. Para todo esto, tengan presente una etiquetita ahí, porque esto lo vamos a retomar cuando veamos, si no me equivoco, conciencia, ¿sí? Que vamos a hablar de yo psíquico, yo corporal, y desde ya les voy diciendo que esto tiene que ver con una integración entre, desde lo biopsicosocial, teniendo en cuenta la segunda tópica freudiana. ¿Sí? Vamos de alguna manera recuperar la primera tópica freudiana cuando hablemos de memoria, y cuando hablamos de conciencia de mismidad, yo corporal, yo psíquico, yo social, vamos a estar recuperando la segunda tópica freudiana. ¿Está? Pero justamente si hablamos de la segunda tópica freudiana es el huevito, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? sí, sí. Ok. Sí. Donde, según Freud, y estoy diciendo según Freud, ¿está? La conformación del yo tiene que ver con el yo corporal y tiene que ver con la posibilidad de establecer un límite entre lo externo y lo interno, entre lo intrapsíquico y la realidad consensuada. Para que eso pueda ocurrir, tiene que haber integración de las nocias, tiene que haber integración algésica, o sea, integración de la información del dolor, que también interviene en la conformación del yo corporal. Tiene que haber información sinestésica y kinestésica, que tiene que ver con la propiocepción y la interocepción. Y tiene necesita
de la participación inicial de los reflejos arcaicos, que tienen que ver con la conformación del esquema corporal y la organización psicomotriz. Por lo tanto, tengan en cuenta, y por eso les compartía este tema de los trillones, de 1000 trillones, de más de 1000 trillones de sinapsis y la integración de neuronas, etc. Porque para la conformación del esquema corporal, recuerdo, se ve posibilitada al mismo tiempo tanto por lo sensoperceptivo como por lo motor. Además de los estímulos de cuidado, además de los estímulos de amor, que no es un tema menor y que no siempre se estudia, y además del lenguaje, porque todo eso se va nombrando, es más, viene nombrado desde antes. ¿Se entiende? ¿Alguien que no haya comprendido? Bien. Acá hablábamos de lo que ya vimos, la conformación del esquema corporal. Como ya lo vimos y como luego vamos a volver a esto en conciencia mismidad, no lo voy a seguir ahora. Si hubiera una representación tridimensional, que ahora estamos viendo bidimensionalmente, del homúnculo sensorial, la veríamos así, ¿sí? Con mayor participación de neuronas sensoriales para la mano, para la boca, por ejemplo, y menos para el miembro inferior, por ejemplo, ¿sí? Y espero recordarme, si no, yo a propósito estoy haciendo esto. Esto se llama histerizar la clase, ¿sí? Cuando volvamos a ver esto y conciencia de mismidad, tengan presente que acá estamos hablando de algunos conceptos que tienen que ver con lo neurológico y con lo psicológico, pero no estamos hablando acá de, por ejemplo, de lo pulsional, que lo pulsional no tiene que ver con las neuronas, sino que tiene que ver con cierto vacío. Entonces, ¿cómo se procesa lo pulsional? El esquema corporal no nos sirve para explicar lo pulsional. ¿Está? Lo vamos a ver en conciencia corporal, yo corporal y conciencia mismidad. Pero se los dejo como inquietud para estimular el deseo. Bien. Entonces, una vez que vimos esquema corporal un poco por arriba, bases neurofuncionales y tipos de imágenes, y gran parte de las bases neurofuncionales de la sensopercepción, ahora sí vamos a hablar de alteraciones de la sensopercepción, que es lo que preguntaba recién, no recuerdo quién, en la última pregunta. No, era una chica. Vanessa era. Ok. Cuando hablamos de alteraciones de la sensopercepción, estamos hablando de... Uy, me olvidé de grabar. Creo que me olvidé de grabar. A ver. No, está grabando acá para mí. ¿Está grabando? Genial. Sí, Genial. para mí sí. Buenísimo. Está bien. Sí, está grabando. Está bien. No registré la acción. Bien. Cuando hablamos de alteraciones de la sensopercepción, hablamos de alteraciones cuantitativas, cualitativas y alteraciones relacionadas con las cualidades otorgadas a los objetos. Vamos a desplegar qué quiere decir esto. A todo esto, entre paréntesis, nota al pie, cualquier problema de grabación, de registro de cada clase, siempre está, no será la misma, pero será bastante parecida, siempre está una clase anterior, porque ya tenemos, esta es la segunda vez que doy psicofisiología de manera virtual, así que ya hay una clase, ya hay dos clases, dos ciclos de neuropsicología, y este es el segundo de psicofisiología, ¿sí? Así estamos con la pandemia. Bien,
Entonces tenemos alteraciones de la sensopercepción, cuantitativas, cualitativas y en relación a las cualidades de los objetos. Vamos a ver cuáles son las cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, estamos hablando de información, de transmisión de información, de procesamiento de información, más rápido o más lento, o que no hay. ¿Está? Es decir, cuando se crea mucho percepto, vean cómo estoy hablando, porque le tenemos que dar algún nombre, tenemos que de alguna manera nombrar estos fenómenos. Y todavía no los tenemos del todo dilucidados. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de aumento de, por decirlo de alguna manera, unidades perceptivas por unidad de tiempo, estamos hablando de aceleración de la percepción. ¿Cuándo hay aceleración de la percepción? En cuadros maníacos, por ejemplo. O en cuadros, ahora te doy espacio. Hablamos de aceleración de la percepción en cuadros maníacos, hablamos de aceleración de la percepción en intoxicación cocaínica, por ejemplo, ¿sí? Y generalmente la aceleración de la percepción va acompañada de desorganización de la conducta. O sea que veamos cómo lo sensoperceptivo desde el principio tiene una relación con la conducta, ¿sí? Tanto de un lado como hacia otro, ¿sí? Tanto de lo sensoperceptivo hacia la conducta y de la conducta hacia lo sensoperceptivo. Hablamos de retardo de la percepción cuando hay menos percepto que se puede procesar. Entonces lo podemos definir como disminución de las unidades perceptivas por unidad de tiempo. Proceso menos perceptos por segundo, por decirlo de alguna manera. Y esto se da mucho en cuadros depresivos y en estados confusionales. ¿Sí? En cuadros depresivos yo tengo la atención muy disminuida, por lo tanto mi foco de atención, desde el punto de vista de la intensidad y desde el punto de vista de lo que enfoco, va a estar menos desplegado. En estados confusionales ocurre lo mismo, lo vamos a ver cuando veamos conciencia. En ciertos tipos de intoxicación también, depende acá del tipo de sustancia y de cómo es procesada en cada sujeto la sustancia. Cada vez encuentro en la práctica clínica más casos de gente que fumando marihuana, por ejemplo, empieza a tener problemas de desorganización de conciencia desde el punto de vista de desdoblamiento del yo, por ejemplo. ¿Sí? Aparte de retardo en la percepción. Y otra alteración de la sensopercepción, en todos estos casos puede ser provisorio o no. En general, aceleración y retardo son provisorios. Abolición de la percepción en ciertas lesiones en el sistema nervioso central, cuando hay abolición de la conciencia, típico en estados de coma. En epilepsias generalizadas. Y hay cierta abolición de la percepción, por lo menos exteroceptiva, casi total, aunque no siempre, en el estado de sueño. Lo vamos a ver también cuando veamos sueño. Estas clases son clases donde vamos incorporando información y dejamos preparada esa información para linkear con otras clases y para linkear con clases anteriores. ¿Está? Profe. Sí. En el tema de la aceleración de la percepción y retardo de la percepción,
más allá de las drogas ilícitas que nombramos un ratito, como la cocaína y la marihuana, ¿no hay fármacos también que a propósito aceleran la percepción o retardan la percepción que se dan en pacientes por cuadros depresivos o por diferentes patologías? Sí, totalmente. Hay interacciones medicamentosas, hay acciones farmacológicas, totalmente. Y en cuanto a lo de ilegales, también hay fármacos ilegales. Claro, es verdad. Si llegamos a ver la definición de fármaco, planeo dar una última clase, aunque ahora no esté en la última edición del libro, sobre mínimos conceptos de farmacología. A eso no les dije para venderles esta clase, que mi idea es dar algún mínimo concepto de farmacología. Sí, estoy hablando de ciertos estados de conciencia que no tienen que ver ni con drogas ni con fármacos. Estuve hablando también como ejemplo de algunos cuadros que tienen que ver con alteraciones con algunas sustancias. Sustancias que también lo de ilegales o ilegales también es relativo, ¿sí? Desde el punto de vista, estoy aplicando enfoque biopsicosocial, ¿sí? Porque en algún momento el consumo de marihuana está dejando de ser ilegal. ¿Sí? Y Freud consumía, la cocaína que consumía Freud en ese tiempo no era ilegal, digamos. No, no solo no era En un ilegal, contexto social también, hablando de la forma biopsicosocial. no solo era ilegal. Las primeras experiencias, según, no sé si las primeras, pero algunas experiencias de consumo de cocaína de Freud, hay un libro al respecto, tienen que ver con ensayos farmacológicos de Bayer con cocaína. ¿Sí? Bien. Profesor, perdón, Sí. puede ser que cosas tan simples, Mercedes, de este colegio, puede ser que sea cosas tan simples como el cansancio, por ejemplo, o Sí, totalmente, incluya, también. sí. También, retardo de la percepción, sí. Ahora que vemos ilusión, vamos a ver si terminamos dentro de 2 o 3 slides. ¿Les parece? Ya que hicimos recreo corto. Sí, por favor. Porque los recreos de presencialidad son de media hora, 40 minutos. Acá hicimos un recreo de 15 minutos. Y creo que las conciencias a esta hora ya están dejando de funcionar como, como amerita la transmisión de estos conocimientos. Bien, entonces, cuando hablamos de alteraciones cualitativas, ya no tienen que ver con las cuantitativas que estamos definiendo de esta manera, sino con otro tipo de fenómeno que a veces tiene que ver con la interpretación, a veces tiene que ver con una percepción diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de ilusión, era el ejemplo que dabas vos, ¿para qué te pregunto el nombre si después me lo olvido? ¿Quién era la última persona que habló? La de la bolsa de basura. No, pero está bien, sí, vos y Yo quien hablaba habló, de la alucinación, sí, visual bien, en ese caso. tanto quien hablaba de la bolsa de basura como del estado de cansancio. Mercedes, fui. Mercedes, ok. Cuando hablamos de ese tipo de alteraciones de la sensopercepción, en general estamos hablando de ilusión, que tiene que ver con una interpretación errónea o deformada de la experiencia sensorial, ligada a lo subjetivo, ligada a situaciones de fatiga, de miedo, de soledad. Les voy a poner un ejemplo que lo encontré en las redes, miren. ¿Sí? Una persona colgada, si la veo de lejos. Si la veo de cerca, es ropa que está puesta a secar. ¿Sí? Esto sería una ilusión. Si yo vengo medio distraído, medio cansado, de golpe veo una persona colgada. ¿Se entiende?
Ahora, fíjense qué interesante para que veamos esas interacciones, que no solo estamos hablando de sensación, y por eso hablamos de senso-percepción, y las alteraciones cualitativas tienen que ver con desplegar aún más el concepto de senso-percepción. El ángulo visual tiene que ver con la percepción o la ilusión de esa percepción, por ejemplo. ¿Sí? Y la sensopercepción está, como pueden ver, influenciada por el estado psíquico, por el momento del día incluso, y por la actividad y por el nivel de conciencia. ¿Sí? Hola. Silencien los micrófonos, por favor, así vamos a ir. Entonces, cuando hablamos de ilusión, hay un objeto en la realidad consensuada, ¿sí? Ejemplo, Mucha la gente bolsa lo de basura. manda, justamente lo mandan muchas veces antes del horario, digamos, de inicio del día, y se autoriza, obviamente me lo va a negar, pero yo como que estoy solicitando un 70T, que me lo niegue, igual me va a contestar que Hay nada, un el micrófono presidente me vinculó, abierto, dice que nunca se hace cargo ella, y va todo el otro. compañera, tenés el micrófono Claro. abierto. Sí. Carola, me parece. A Cecilia, la psicopedagoga, lo mandó un día a Voy a ver si 8:30 puedo y me silenciar a contestó todos, que cosa como que es no petición, me gusta. bla, pero más de una vez autorizado también fuera de horario, ya cuando se dio apertura al día, porque a veces que los centros se levantan y de alguna situación que bueno, y se otorga, Carola. eso es en la práctica. Profe, fíjese si le puede... No se te puede avisar por video. Carola. Hay una nueva disposición de la pantalla. Bueno, ya silenció. La verdad que no me gusta recurrir a esto. Les pido, yo sé que hay cuestiones, incluso de momento del día y todo, pero tengamos ya la gimnasia de Lo que mandé yo. cerrar el micrófono Nada. permanentemente. Pero la otra vez había sido igual. La otra vez Bueno. me mandó un WhatsApp. Carola, el micrófono, por favor. Yo lo tengo bloqueado, así que Listo. intentó mandarme un WhatsApp y no pudo, y ahora lo... Bueno, listo. Están todos silenciados por ahora, ¿sí? Después voy a abrir un pequeñísimo espacio para preguntas después de estos 2 slides, ¿sí? Así podemos seguir con la clase. Ténganlo presente, en serio, así podemos dar cierta agilidad como tratando de emular aunque es imposible, pero tratando de emular lo más posible una clase presencial. Bien. Entonces, claro, ahora no sé, ¿me pueden chatear por favor si estaban viendo la pantalla? Ahora no. Bien, perfecto. A ver, pero recién sí, ¿verdad? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. No, pero ahora la van a ver tranquilos, tranquilos. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de ilusión, tenemos un objeto, por ejemplo, una bolsa de basura. Ese objeto pertenece a la realidad consensuada. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pregunto al 99,9% de las personas que pueden estar percibiendo esa área, van a ver una bolsa de basura, ¿sí? Ahora, si yo estoy muy cansado o me acaban de asustar o tengo
cierto momento de conciencia. Esa bolsa de basura la interpreto como una persona, es una bolsa un poco alargada y es una persona que está en el suelo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una interpretación deformada de la imagen sensoperceptiva. Eso es una ilusión. ¿Sí? Y tiene que ver con situaciones de fatiga, de miedo, de soledad. Ahora, una alucinación, atiendan a esto, es muy importante, es una percepción de un objeto que no está presente para un tercero, pero sí para el que lo observa. Un objeto que no está presente para un tercero, para un testigo, pero sí está presente para el observador. Para el observador, para el perceptor que está alucinando, el objeto es real. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay alteración del juicio de realidad. Es decir, cuando hay un cuadro psicótico. La alucinación viene acompañada de certeza. Y además, y yo siempre remarco esto, como algunos sostenemos, tiene que ver con la autorreferencia, porque esa alucinación siempre va a estar relacionada con algo, esto me lo están haciendo, ¿sí? Siempre es autorreferencial, ¿está? Voy a ver si ya terminó la conversación telefónica para habilitar si hay preguntas o no. ¿Dónde era que veía esto? Opciones de reunión. Permitir usar el micrófono. Guardar. Bien. ¿Se entiende? Sí, Lo que les profe. acabo Sí, de profe, se compartir. Sí, se entiende, Sí. profe. Bien. Sí, yo ahí en el Sí, chat sí. había puesto como el caso de la esquizofrenia con las alucinaciones auditivas, las voces mandatorias famosas y, bueno, más las ideas delirantes, ¿no? Pero en ese caso, la persona siente realmente esas voces que existen en su cabeza, o sea, que no son reales. Sí, totalmente. Totalmente. Esperen un segundito que estoy viendo que me viene un mensaje de Iris. Ah, bien. Bien, lo de psicofármaco sigue estando en la nueva edición. Lo que se sacó es lo de las drogas específicas. Está perfecto, genial, buenísimo. Bien. Entonces, sí, cuando hablamos de alucinación, hay una percepción sin objeto real presente para un tercero, pero sí para el que lo está percibiendo. Para el que lo está percibiendo, ese objeto es real. Yo escucho voces y esas voces son reales. ¿Está? Y me hablan. ¿Sí? Tiene que ver con alteración del juicio de realidad. Alteración del juicio de realidad según un tercero. ¿Sí? Que no cursa con un cuadro psicótico. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la alucinación es propia de los cuadros psicóticos. Estamos hablando que hay certeza y autorreferencia, que hay alteración del juicio de realidad. Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Pregunta más que básica de cualquier examen. Se empieza por una pregunta así. ¿Está? Profe, no estamos viendo el slide. ¿En serio no lo están viendo? Yo pensé que lo estaban viendo. No, ahora no, profe. Si No, no, deje profe, de no se ve. compartirlo.
No, Ufa. ahora no, profe. Bueno, gracias por avisar. No había dejado de compartirlo. Pero bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora ahora sí, sí. profe. Ahora sí, Sí, ahora perfecto. sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, se entiende la diferencia entre iluminación e ilusión, ¿sí? Alteración de juicio de realidad en una, se conserva el juicio de realidad en la otra. Y esto a mí me interesa también, por favor, mutéense, no los quiero mutear otra vez, no quiero tener que mutear. Y esto, ¿por qué yo hincapié en esto? No solo para que podamos ver que existe algo que se llama ilusión dentro de los sensos perceptivos como alteración, y existe otra alteración que es la alucinación, sino también para que se den idea de que una cosa es sensación y otra cosa es sensopercepción. Porque acá yo tengo sensopercepción, pero puedo tener una sensopercepción de un objeto que no está presente en la realidad consensuada y hay sensopercepción igual. Y acá tengo sensopercepción de un objeto que está presente en la realidad consensuada, pero yo lo interpreto, yo lo deformo. Entonces, no se trata solo de sensación, se trata del procesamiento de esa sensación. ¿Me explico? Por eso podemos hablar de, por un lado, de sensación y por otro lado, de procesamiento, con todo lo que vinimos hablando, procesamiento sensoperceptivo. ¿Está? Es decir, si hablo de sensación, estoy hablando a lo sumo de esto, a lo sumo de este recorrido. En cambio, si estoy hablando de sensopercepción, estoy hablando de todo esto. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Bien. Pregunta, perdón, Sí, Mercedes, otra vez. En Mercedes. estas alteraciones, ¿hay registro cerebral? ¿Se ve actividad en las diferentes áreas? Sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Bien. Y también tengo una alteración de la sensopercepción que es la alucinosis, donde la sensopercepción se comporta como una alucinación, pero esa alucinación es temporaria, no hay interpretación delirante, no hay autorreferencia, y se conserva el juicio de realidad. Básicamente, Profe, cuando tomé de más, eso le iba a preguntar, profe, sería como, no sé, usar drogas, esas alucinógenas. sí, sí, drogas alucinógenas o alcohol, ¿sí? En demás. Exceso de alcohol, ¿sí? Donde se conserva el juicio de realidad, depende del grado de intoxicación. Uno puede ser consciente, más o menos consciente, de que está percibiendo algo que está más que deformado, ¿sí? Que está alucinando, pero alucinando sin interpretación delirante, es decir, no es algo que me están haciendo, no es un mensaje que me están dando, sin interpretación delirante, y conservando el juicio de realidad, es decir, no hay certeza psicótica. No Puede hay ser alteración. Perfecto, gracias, profe. Puede ser causado por el estrés también o por un momento así como de mucha presión. Ahí estaríamos hablando más de ilusión que de alucinosis. ¿Sí? Perfecto. Y porque la vivencia es como una vivencia de alucinación, es decir, hay un objeto que
no pertenece a la realidad consensuada. Ese elefante violeta con lunares amarillos que estoy viendo en este momento, lo veo solamente yo, vos no lo estás viendo. Lo veo yo. ¿Sí? Eso sería una alucinosis y eso sería una alucinación. Solamente que si yo lo veo y yo lo veo porque, uy, estoy alucinando, porque me intoxiqué con algo, entonces es una alucinosis, no es una alucinación. Claro, es distinto de tener la certeza, ¿no? En el caso de la alucinación. Exacto. Ok. Porque además la alucinosis es temporaria. Ajá, sí, sí, ¿Sí? sí. Perfecto, gracias, profe. Bien, de nada. Y las pseudoalucinaciones son representaciones psíquicas de imágenes eidéticas. Acá aparecieron las imágenes eidéticas que acceden al campo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esto es propio de la creación artística. ¿Sí? Alguien que en ese momento está plasmando una música, alguien que en ese momento está pintando un cuadro o está escribiendo una escena. ¿Está? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de pseudoalucinaciones, donde tampoco hay alteración del juicio de realidad. Y son imágenes más intuitivas que se van creando, ¿sí? No es que yo creo que las estoy percibiendo como en una alucinosis o en una alucinación. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, me gustaría, es tardísimo. Vamos a dejar acá, aunque nos queda tipo de alucinaciones y otras alteraciones de la sensopercepción, y nos queda sensopercepción del dolor, que lo vamos a ver la clase que viene con con el tema de la clase que viene. ¿Está? ¿Qué tal hasta acá? Muy Bien, bueno, bien. muy claro, profe. Ok. Dudas, comentarios, ideas, aportes. Está habilitado el foro de la clase 1 para que participen. ¿Está? Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de grabar. En la semana van a tener la clase subida al canal. ¿Sí? Gracias, profesor.